Aquí está Juan. Voy a traer. Buenas, Buenas, Juan. ¿todo bien? Todo muy bien, Juan. Project, good project. Good project, chicos, good project. Sigo enojado con la foto de Wikipedia, no puede ser, ya te lo expliqué, sos malo, ¿eh? Botón A rojo, ver, dice. a ver, te lo tenemos que decir, Juan. O sea, primero que todo, este planeta está chueco. Este planeta parece una No, pelota no, de playa. O es sea, un planeta con forma de huevo. Justamente, bueno, aprovecho y les cuento para que sepan por qué usamos las mismas fotos de internet. Es porque es un play to learn, ¿sí? La idea es que también aprendan del espacio a la hora que están jugando. Entonces, por eso es que usamos las mismas fotos. Ustedes si buscan esos planetas, los van a encontrar y esa es la idea, que puedan leer sobre la historia de cada planeta. Y por eso, cuando ganen, que todavía no ganaste, van a ver que justamente les aparece un dato curioso de diferentes planetas, ¿no? ajá, ajá. Vale, ya yo tengo una pregunta, Juan. Dime. Eh, Tú has dicho que, o sea, en alguna ama o en alguna información, tú has dicho que estos planetas, o sea, que son Sí, las imágenes son de la Wikipedia o tú has dicho que eran diseños propios. Ahí está la cosa. no, siempre dijimos que las imágenes de los planetas eran de planetas reales sacadas de internet porque justamente el fin era educativo. Lo único que nosotros tenemos, que en realidad es casi todo, es que compramos los assets de los humanos y todo el diseño que hemos hecho en cuanto a cinematografía es propio, o sea, hecho por Pixel. O sea, todos los videos que tenemos en YouTube, que son aproximadamente 5 y se van a sacar más todavía, así que todo eso es diseño propio, al igual que la página y demás. Si bien también encontraste el muñequito del astronauta, mirá, Sí. el de ahí arribita, Ujú. ese astronauta, el blanquito, también lo sacamos de internet, pero no es que lo hayamos planeado, sino que nuestro diseñador estaba haciendo justamente el diseño de la página y los assets que nosotros teníamos no quedaban lindos, no quedaban bien. Entonces cuando vio ese astronauta dijo, mira, con el proyecto va bien esto, sé que no es nada ético, no es nada bueno, pero queda bueno y aporta al diseño, ¿no? Entonces le dije, sí, está bien, no hay ningún problema porque, a ver, es una imagen que se puede encontrar, ¿no? Ujú, ujú. Un diseñador rápido, diríamos. Lo que diríamos. Un diseñador eficaz. Sí, O sea, nosotros, mira, ni siquiera me interesa que esto lo haya sacado de la Wikipedia. O sea, a nosotros nos interesa que el planeta nos dé dinero. Ahora yo tenía una pregunta, Juan. sí, O sea, porque me han dicho que necesito. Primero, el marketplace. Primero una cosa importante, ¿vale? El marketplace. sí. ¿Qué pasa con el marketplace? La gente está como muy nerviosa con el marketplace. Sí, el marketplace es funcional, o sea, uno puede entrar y puede comprar y vender. El problema es que se están sacando los pelos para poder vender porque hay una limitación de 90 humanos y 10 cohetes. ¿Qué quiere decir eso? Que cometimos un error de no dejar al contrato del marketplace en la whitelist para que pueda tener más NFTs. Cuando nos lo plantean los programadores, lo que nosotros pensamos fue, si la comunidad ve que alguien puede tener más de 90 y 10 cohetes, obviamente se van a preocupar y van a pensar que estamos haciendo las cosas mal. Entonces dijimos, saquen esa whitelist. Exactamente. Ahora no sabíamos que afectaba al marketplace, entonces lo que tenemos que hacer es crear un contrato que interactúe con el marketplace en el cual cada usuario pueda publicar máximo 90 humanos y 10 cohetes. Pero bueno, es lo que estamos trabajando ahora para llegar a hacer eso, lo que no es fácil y bueno, lleva su tiempo. Sí, exactamente. En el momento en el que tuvimos que, por así decir, renunciar y no tener más control respecto a esa parte del contrato, que como contó Juan, nos plantearon eso, nosotros dijimos, no, van a pensar que Que queremos sacar estamos, algún provecho o claro, algo, entonces dijimos no. Y realmente ahí, por así decirlo, nos re equivocamos porque ahora necesitaríamos un marketplace. Pero la exacto. solución que se encontró ahora es crear, a la hora de que alguien publique un NFT, una wallet, se va a crear un contrato como cuando alguien crea, por ejemplo, un LP para poner un staking Exacto. y que interactúen entre contratos y así poder hacerlo funcionar en el market. Con respecto a qué tiene que ver la whitelist, para que sepan, los NFTs cada uno puede tener un máximo de 90 humanos y 10 cohetes. Entonces, si no hay ninguna whitelist, ¿qué quiere decir que haya una whitelist? Que haya una billetera que pueda tener más cantidad de estos NFTs, ¿no? Entonces, al no tener esa whitelist, el contrato de los NFTs no pueden interactuar con el marketplace en una cantidad mayor a 90 y 10 cohetes, ¿no? Entonces, por eso es que la whitelist era necesaria. Cuando nos lo planteamos pensamos que era por si queríamos nosotros agregar una whitelist, o sea, una wallet y eso, entonces dijimos no, obviamente no, porque eso perjudicaría la seguridad del usuario, ¿no? Entonces ahora estamos creando eso y bueno, falta mejorarlo. Vale, ahora,
Ahora, ¿qué hago yo que soy un maldito desgraciado? Es el motivo fundamental por el que te he dicho que vinieras. Sí. ¿Cómo aumento yo mi maldito win rate? Bien, para aumentar tu win rate tenés que tener un nivel de cada humano. Quiere decir un nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Eso te va a dar un 3.5% más del win rate que vos tenés en tu planeta. Ahí hay un error que todo el mundo confunde, que si tenés 50% te va a dar 53.5. No, es un 3.5% extra del win rate que vos tenés en el planeta, ¿no? Y máximo podés llegar a tener 90% de win rate. Quiere decir que en el primer planeta, que ya tiene 90%, no lo vas a poder mejorar. ¿90 o 88? 90. 90 exacto, vale. Y son acumulables, es decir, que yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Sí. 4, 5. Sí, pero hasta 11 equipos. 11 equipos solamente van a ser válidos para que te sumen porcentajes. Obviamente vos podés sumar más humanos a tu equipo, pero no van a modificar el porcentaje. O sea que máximo vas a tener un win rate extra del 38.5%. Vale. Pero para eso me tendría que esperar a que saliera el market, porque si no aquí voy a tener que tardar 10 horas buscando el precio. Sí, o podés poner por precio alto e ir a la última página. O abajo del todo también. Ajá. A ver a cuánto están los robots. A ver a cuánto. Ah, bueno, están aquí. Tampoco hay 3 páginas, vale. Uy. Ahí está. Tan caros. Me quieren clavar estos cabrones, brother. Vale, esto está muy caro, O sea, esto está muy caro. Juan. Sí, ten en cuenta que el precio en preventa igual fue de $260. Eso, si no me equivoco, están en también aproximadamente lo mismo. ¿Cuánto cuestan esos robots? En preventa fueron $260. ¿Y ahora en el market? Y ahora están en 410, así que serían, ya te digo, dame 2 segundos. $320. Claro, algo así. ¿Y cuánta Son experiencia tienen estos de ahí? Tiene ¿Cuánto? de experiencia unos 300. Este que estoy viendo yo, 350. Claro, Abdul, yo saqué uno de 330, gracias. Pero era bot. Pero el tuyo eso era era bot. todo. ¿Pero el tuyo qué era? ¿Robot? Robot. Claro. Hijo de Robot de puta, perro 330. de mierda. Solo Igual- por recordártelo, más nada. Igual, recordá que tiene un sistema de mejora. O sea, vos podés mejorar los niveles de tus humanos. No sé si sabías eso. Que puedo mejorar los niveles de mis humanos estos de mierda. Y yo los he estado regalando y quemando y tirándolos por ahí. Exacto, mira. Level up. Cliquea en Level Up. Abajo. Ahí dice Level Up. El botoncito azul que está más abajo. Ajá. Y ahí, si querés, viste acá al costado a la derecha dice Price. Bueno, Sí. podés ir ahí. Cliquear en el último botoncito. Ahí. Vale. Y ahí te va a decir todas las funciones que vos podés mejorar. Vas a ver que te dice una carta más una cierta cantidad de dólares en ese SAP y podés llevarlo al siguiente nivel. Ush. Eso, a ver, lo que tiene de bueno, justamente, muchas veces pasa que ningún NFT es... o sea, siempre pasa que hay un NFT que es el que nadie quiere. Por ejemplo, el nivel 1, ¿no? Es el NFT que Ajá, nadie quiere. el cabezón. Entonces, claro, ese NFT, aunque no lo creas, es tan importante como el último NFT. Porque vos necesitas tener... Perdón, justo llegó gente. Vos necesitas tener un nivel de humano de cada uno. Entonces eso lo que hace es que te aumenta el win rate. Y además, vos al mejorar los niveles de los humanos, vas a obtener un nivel mayor, obviamente, y te va a dar también más experiencia. Por ende, hay un incentivo a quemar los NFTs y también un incentivo a tener un nivel de cada uno. Una carta, bla, bla, bla. $40 en la SPAP, nada. Creo que minteo, Creo que voy a tener que mintar más. De momento voy a atacar. De una, 50%. Soy un desgraciado. Recordá, sí, que si atacás no vas a poder hacer el level up, porque una vez que vos jugás, tu billetera va a estar bloqueada para mover tus NFTs. Vos podés hacer el claim de lo que ganaste, eso sí, eso no se bloquea, eso, el claim está habilitado siempre. Pero si vos jugás, tus NFTs no los podés enviar al marketplace o regalarlos o mejorarlos, porque vos cuando los mejorás, lo que haces es una quema de NFT y te dan un nuevo NFT. Además también te aviso que en el Level Up lo que podés hacer es llevar la experiencia al máximo de cada nivel. O sea, haces una inversión en ese SAP con una carta del nivel que quieras mejorar
Y te va a dar, por ejemplo, en el nivel 1, la máxima experiencia es 85. Entonces te va a dar 85 de experiencia. Ajá, vale. Ahora, una cosa, Juan, ¿cuándo voy a poder crearme más ataques? ¿Entiendes? O sea, crearme como otra flota. Claro, eso. Ya se puede, o sea, nosotros no tenemos flotas, pero si querés puedes crearte una multicuenta de MetaMask y vas a poder jugar sin Exacto. problema. El tema con esto es que perjudica un poco el juego si lo facilitamos dentro del proyecto, ¿no? Porque si vos entrás y en la misma cuenta te podés armar tus diferentes equipos, vos directamente estás avalando la multicuenta, ¿no? Para nosotros no nos afecta porque para eso necesitas hacer una inversión. Ahora, al tener que hacerlo de la MetaMask y demás, es un poco más tedioso tener que estar cambiando, acordarte qué hiciste, qué no hiciste, entonces lo hacemos de esa forma. Pero de igual manera, quizás más adelante se pueda llegar a implementar, pero de momento tenemos pensado que la mejor forma es así y que si quisieras jugar, juegues desde otra cuenta, ¿no? Vale. Con el claim vos podés claimear cuando quieras, pero tenés que tener en cuenta que al momento que claimees vas a tener que esperar 7 días para volver a hacer el claim. Esto se hace obviamente porque si no la economía va para el piso, ¿sí? Si todos pueden hacer un claim a la mínima subida, por más que el tax sea siempre de 30%, claimeo porque ya estoy en 1 por 5, por ejemplo, y no me afecta, entonces eso también hace que el juego dure menos, ¿no? Vos podés claimear una vez cada 7 días y tenés que tener en cuenta que el tax va a bajar a los 15 días. ¿Qué quiere decir? Vos empezás a jugar hoy, minteás en un planeta y va a empezar a correr el contador. De acá a 15 días, que sería el 14 de febrero, ¿sí? Vos vas a poder retirar con 0% de tax, ¿bien? Ahora, si retirás el día 14, vas a tener 30%. Quiere decir que no va bajando el tax. Ahora, si vos ves, ahí te va a dar fail porque no tenés para retirar. Sí, y si ves el contador, tampoco está funcionando en cuanto a que cuente los días, ¿sí? Eso también lo estamos trabajando y cuando apenas tengamos la actualización se va a cargar. Lo que queremos hacer es igual tratar de soltar la máxima cantidad de actualizaciones juntas o de a poquito, estas que son fix, que son un poquito más sencillos, y lo del marketplace obviamente también soltarlo lo antes Claro, posible. lo del claim, o sea, no es que no se te va a bloquear todavía, a nivel contrato está perfecto funcionando, simplemente Claro. es algo visual sobre los días, pero Esto es visual. O sea que yo no ahora vas a mismo tener tendría problema. 26%. No. Vos tenés que tener en cuenta que el 30% es hasta el último día, o sea, hasta el día 14 a las 23:59 horas, vos vas a estar con ese claim del 30%. Vale. ¿Y a partir de ahí ya va a empezar a bajar o qué? No, el día 15 ya es 0. Y Ajá. desde ahí hasta que vos claimees sigue siendo 0. Lo que tenés que tener en cuenta es que no baja día a día, sino que todos los días hasta el día 15 es el 30%. Ah, vale. Que sí o sí me tengo que esperar 15 días para que sea 0%, básicamente. Exacto. Vale. Sí. Pero el tiempo ya me está corriendo porque yo voy a estar los 15 días sin ganar. ¿Entiendes? A lo mejor. Claro, sí, vos ya jugaste, ya te está corriendo los 15 días, sí. Vale, a eso es Desde a lo que ayer. iba. Ya a lo que iba a decir yo es en plan, con el claim, con el dinero que yo tuviera aquí, con los tokens que yo tuviera aquí dentro, ¿se puede pagar algo, contratos, algo con el claim o no? Sí, incluso eso ya está automático. ¿Qué es lo que hace el juego? Bien, lo que hace el juego es que cuando vos ingresás y vas a jugar al primer planeta, ¿no? Tenés que tener el 10% del planeta, de lo que te dan recompensas. Por ejemplo, te da $10, tenés que tener $1 en ese SAP. Entonces, lo que hace el juego es leer tu recompensa bloqueada. Si no tenés nada, directamente te va a abrir tu billetera y te vas a decir que aceptes la transacción, obviamente, si querés, ¿no? Una vez que aceptas, vas a ir a jugar y te va a descontar ese SAP de tu billetera, ¿sí? A la hora de que vos ganes y ya tengas en tus recompensas bloqueadas, lo que hace el juego automáticamente, no pregunta directamente, ya lo hace automático, es que si vos pagas un fee, por ejemplo, de un humano, ¿sí? Te lo descuenta desde tu recompensa bloqueada. Y si pagás el fee del oil al momento de jugar, también lo hace de tu recompensa bloqueada. Entonces, vos tranquilamente ingresás al juego, empezás a jugar y ya tu inversión no tenés que sacarla más desde la billetera, ¿sí? Lo hace directamente desde adentro. Claro, no hay necesidad de claimear Para seguir jugando o tener que pagar los fees, claro. Sí, vale. Y entonces, la gente está preguntándote, ¿vosotros cómo ganáis? ¿Vosotros cómo ganáis dinero en el juego actualmente? Porque como no tenéis token, eso ya lo he dicho, no tenéis token,
Exacto. Al fin y al cabo, vosotros, imagino que vosotros también queréis ganar dinero, por eso creáis el juego. Entonces, ¿cómo Sí. ganáis vosotros? ¿De qué forma ganáis vosotros dinero? Nosotros obtuvimos una mini recompensa en base a la preventa de los NFTs y el resto de lo que se ha vendido lo tenemos destinado obviamente para el futuro del proyecto. Entonces, desde ahí es donde sacamos nosotros las ganancias y obviamente que también nos creamos una cuenta con dinero propio, obvio, ¿sí? Con nuestro dinero propio, que invertimos más o menos $1.500, perdón, en el proyecto, para jugar obviamente y obtener una recompensa como cualquier usuario. O sea, nosotros en la preventa de NFTs recaudamos alrededor de $200.000, de lo cual un 6% fue para los programadores y el resto está todo destinado, el 70% más o menos, para lo que es el marketing, para lo que es el desarrollo del proyecto, también para lo que es, ¿cómo es esto? El desarrollo Human Rocket, que es un siguiente proyecto que sale asociado a Human World, que va a utilizar el SSAP. Y obtuvimos una recompensa de no más de $20.000 para nosotros. Y Juan, ¿podéis poner la cámara ahora? Que parece que hay mucha gente que no se ha visto y no sé qué. Sí, ahí te leo. ¿Cómo? Perdón, de vuelta. Que si podéis poner la cámara ahora, que parece que hay mucha gente que no os ha visto, que no os conoce. Sin ningún problema, acá estamos. Están ahí, putos, que estáis muy nerviosos, ¿no? Yo creo que estos querían hacerse una paja o algo, los cabrones. Relajaos, cabrones, relajaos, tranquilos. A ver, chicos, realmente Certi los va a hacer. O sea, ya están en proceso de hacer la auditoría con Certi. O sea, para los que dicen del exploit, realmente si pasa la certificación con Certi, se va a ver si realmente hay peligro de un exploit o no. O sea, en el momento que la pasen con Certi, ya van a estar blindados en ese aspecto. Entonces, ahora mismo, ¿cómo nos podrían robar? Pues básicamente no tienen token. Si no hay exploit que certifica Certi, que no haya exploit, realmente, pues lo único que podría salir mal es que el juego vaya mal. O sea, que el juego no vaya como tiene que ir, la gente claime, no entre gente, el juego muera, como ha pasado con muchos otros juegos. Pero realmente que nos vayan a robar o que vaya a pasar algún exploit o algo raro, dudo que pase, chicos, dudo que pase. No, además, incluso el contrato, bueno, del token, cada uno puede ingresar y puede verlo, pero ya ni siquiera tenemos el owner, o sea que no se puede modificar nada y no hay nada raro que deje una puerta abierta por esto que les comento. O sea, nuestros programadores son muy buenos y justamente lo primero que hicimos fue hacer un viaje para conocerlos y para trabajar con ellos durante un mes. O sea, y apenas empezamos a trabajar les dijimos, miren chicos, nosotros trabajamos bajo contrato, en donde ustedes hagan un exploit, en donde ustedes intenten llevarse el dinero de alguna X forma o una omisión, directamente se va a juicio porque tenemos sus DNIs, tenemos sus datos de la dirección de sus casas, todo. Entonces, y ellos también tienen los nuestros. Entonces, en ese punto hay que estar tranquilos, pero obviamente, sí, obviamente es el momento que estamos transitando, ¿no? Yo como inversor, obviamente a mí también me da miedo. O sea, yo fui mucho tiempo inversor y tener que estar en este mundo hoy es difícil, es difícil. De igual manera, para que se queden tranquilos, ya tenemos auditoría con Solid Proof, en la cual dice y se ve que estamos aprobados y que está todo ok. Y también con ellos tenemos un KIC, bueno, además del KIC público, pero nada, no, hasta el momento, no hasta el momento, o sea, no hay exploit. Solid Proof ya certificó que no hay, y Certic también, o sea, el contrato ya lo renunciamos, cualquier persona puede ir, analizarlo, verlo completo, es público. Vale. ¿Y el oráculo con qué funciona? ¿Funciona mediante Timelink o cómo lo habéis programado vosotros? El oráculo lo hemos programado nosotros y funciona perfecto. Si entras vas a ver que todo el tiempo actualiza, vos le das a F5 y te tira obviamente el precio, y al momento que vos haces clic, ahí se actualiza también. ¿Qué es lo que hace el sistema? Vos al momento de interactuar con el token, el sistema va a leer a qué precio está, exactamente en el momento que vos estás comprando. Entonces, si por más que no hagas F5, el precio se te va a actualizar y te va a cobrar lo que te tiene que cobrar. Obviamente puede ser que haya un error mínimo de 0,002 centavos, 0,000, ¿está bien? Eso es obvio, eso pasa hasta con Chainlink, pero realmente tenemos la capacidad de trabajarlo y de hacerlo nosotros. Vale, perfecto. Bueno, Juan, Claudio, pues muchísimas gracias por pasaros por aquí. Ha sido un placer teneros. Os volveremos a invitar para ver si os sacamos más cosas y que nos habléis. Bueno, cuando esté el market,
os llamaremos para ver si está funcionando. O sea, Dale. nosotros solemos hacer apuestas, es decir, si el market no está funcionando, vamos a ir a llamaros todo el rato, a cualquier hora. Vamos a estar llamando. Bueno, sí, no hay problema y bueno, también agradecerte, obviamente, a vos, a Raed, por nada, por aceptarnos, por dejarnos también estar acá adentro. Está muy bueno eso, porque es como te digo, a ver, nosotros a nuestra comunidad la cuidamos como una familia también y sabemos que ustedes también, o sea, es la gente que a ustedes los apoya todos los días y que los acompaña a horas, así que eso está muy bueno y se agradece. Y bueno, cuando esté lo del market no hay ningún problema, podemos venir a cuando charlar quiera. otra vez, así que estamos acá para eso, ¿no? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan. Un abrazo, brother. Nos Nos vemos, vemos. chicos. Y Cuídense. mejorarme el rate de ganar. Brother, que por lo menos. Venga, un abrazo. Chao, chicos. Un abrazo.